Seamos realistas. En aquel entonces, la supervivencia no consistía en coleccionar aparatos o esperar a que apareciera algún héroe. Era una cuestión de vida o muerte. Si dudaste, no lo lograste. Los sobrevivientes medievales no se preocupaban por las tendencias ni por los influencers. Construyeron lo que necesitaban desde cero con lo que la naturaleza les dio, usando terquedad, instintos agudos y habilidades transmitidas por personas que realmente conocieron las dificultades. Lo que estás a punto de ver no es un cuento acogedor de fogata ni una colección de trucos de vida sencillos para guerreros de fin de semana. Este es el manual definitivo. 21 trucos medievales reales y sabiduría pura que funcionaron cuando la vida era brutal y lo que estaba en juego era la supervivencia. Si estás aquí buscando consuelo o cuentos de hadas, estás en el lugar equivocado. Pero si quieres las habilidades exactas que mantuvieron a la gente con vida durante siglos de desastres, bienvenido al verdadero manual de supervivencia medieval. No te limites a mirar, toma notas. Porque cuando la comodidad falla, estos son los trucos que no lo harán. Trampas para ondas y tirachinas de pastor. Siglos antes de los rifles y los revólveres, la supervivencia a menudo dependía de una cuerda, cuero y una piedra. La onda del pastor era una de las armas a distancia más antiguas conocidas por el hombre. Simple, silencioso y mortal en manos expertas. No era un arma de caballero. Perteneció a pastores, viajeros y campesinos que vivían lejos de murallas y torres de vigilancia. Con nada más que un cordón trenzado y una bolsa de cuero, podían convertir piedras lisas en proyectiles aéreos capaces de aturdir a las aves, arrancarles pelos o alejar a los depredadores. Fue una herramienta necesaria y funcionó. Entrenar con onda era parte del crecimiento en muchas regiones rurales. Los niños practicaban golpeando troncos de árboles, postes de cercas o incluso objetivos en movimiento como frutas lanzadas al aire. Con el tiempo, su precisión se volvió impresionante, a veces letal. La física detrás de esto era tan elegante como efectiva. Al girar la onda, el lanzador acumulaba fuerza centrífuga y luego soltaba un extremo en el momento perfecto, haciendo que la piedra volara a velocidades que podían rivalizar con las primeras ballestas. Pero la onda no era la única herramienta de caza inteligente en la naturaleza medieval. Las trampas de onda, conocidas por varios nombres locales, eran las favoritas entre los campesinos y los habitantes de los bosques. Estos dispositivos primitivos dependían de la tensión y el tiempo. Un árbol joven se doblaba y se mantenía bajo tensión, a menudo con una trampa o mecanismo de disparo hecho de cuerda o enredadera. Cuando un animal pisaba el lugar equivocado o alteraba el cebo, la trampa se abría de golpe, apretando el lazo y levantando la presa del suelo. Era silencioso, eficiente y reutilizable. Estas trampas no requerían hierro ni artesanía. Solo necesitaban un cuchillo afilado, paciencia y una sólida comprensión del comportamiento animal. Los cazadores los colocaban cerca de madrigueras, abrevaderos o senderos muy transitados. A veces colocaban docenas a la vez, revisándolos al amanecer para recoger lo que el bosque les había ofrecido. Y cuando se combinan con otras trampas pasivas, como trampas de caída libre o pozos de caída, se convierten en parte de un sistema de caza de baja tecnología, pero de alto rendimiento. Lo que hizo que las trampas de onda y de tirachinas fueran tan valiosas era su adaptabilidad. A diferencia de los arcos pesados o las trampas de metal, eran livianos, fáciles de ocultar y rápidos de reparar. Si faltaba una onda, se trenzaba una nueva. Si se activó una trampa sin captura, se restablece en minutos. Sin herrero, sin forja, solo habilidad y materiales locales. Incluso hoy en día, estas herramientas están experimentando un resurgimiento silencioso entre los artesanos del campo, los agricultores que viven fuera de la red y los instructores de supervivencia. ¿Por qué? Porque enseñan algo que es fácil de olvidar en una era de aparatos y equipos. La supervivencia no se trata de tener la mejor herramienta. Se trata de saber aprovechar al máximo lo que tienes. Y en ese sentido, la onda y la trampa medievales siguen haciendo lo que siempre han hecho, alimentar a quienes se toman el tiempo de aprenderlas. Kits de yesquero y pedernal. El fuego no era solo algo que hacías, era algo que llevabas.
Para los viajeros, soldados e incluso aldeanos medievales que se adentraban en el bosque, el yesquero era tan esencial como una espada o una capa. Era una forma de sobrevivir en el bolsillo, una forma de iniciar un fuego cuando el tiempo cambiaba, cuando caía la noche, cuando todo estaba mojado y no había una segunda oportunidad. En esencia, la caja de yesca era simple, solo un pequeño recipiente de metal o madera que contenía todo lo necesario para encender una llama. Dentro de un trozo de pedernal, un percutor de acero al carbono y lo más importante, yesca. No cualquier yesca, sino tela carbonizada, generalmente de lino o algodón, ennegrecida pero no quemada, lista para atrapar la más pequeña brasa y convertirla en calor. Así es como funcionó. Sostenías el pedernal en una mano, el percutor en la otra y los golpeabas entre sí en un ángulo agudo. Saltaron chispas, diminutas y fugaces, pero calientes. Cuando uno de ellos caía sobre la tela carbonizada, ésta ardía. No es una llama, sino un carbón encendido. Luego ese carbón se transfirió a un nido de hierba seca, virutas de corteza o pelo de animal, unas cuantas respiraciones constantes, un rizo de humo y luego una llama. Fue un proceso lento, deliberado y profundamente satisfactorio, y se podía repetir incluso en condiciones de frío o humedad, si los materiales estaban secos y las manos firmes. Cada hogar medieval tenía alguna versión de este kit. Los soldados los llevaban en carteras. Los viajeros los ataron a cinturones. Algunos estaban envueltos en cuero. Otros estaban embalados en cajas talladas y selladas contra la lluvia. Era una de las pocas herramientas que atravesaba todas las clases sociales, desde las chozas de los campesinos hasta los campamentos de los nobles, porque nadie podía permitirse el lujo de estar sin fuego. Más que calor, el fuego era luz. Fue protección. Era una forma de hervir agua, cocinar carne, esterilizar heridas, secar ropa y mantener a raya a los animales, o algo peor. En tiempos de hambruna o de guerra, saber utilizar un yesquero significaba que no tenías que depender de nadie más. Y ese tipo de conocimiento era poder. Hoy en día, estos kits suelen ser recreados por supervivientes y recreadores. Las versiones modernas pueden incluir barras de ferro o bloques de magnesio, pero el principio no cambia. Chispa más tinder es igual a vida. Y en ese carbón brillante prendido sobre una tela ennegrecida, no está simplemente encendiendo un fuego. Está sosteniendo la historia. Taladro de arco medieval, iniciador de fuego. El fuego lo era todo. En el mundo medieval, significaba calor, seguridad, comida cocinada y agua esterilizada. Pero cuando el cielo estaba húmedo y el viento aullaba entre los árboles, iniciar uno sin pedernal ni cerillas era una historia diferente. Ahí es donde entró en juego el taladro de arco. Una solución antigua y elegante para un problema fundamental. ¿Cómo hacer fuego por fricción? El taladro de arco no se inventó en la Edad Media, pero fue perfeccionado por quienes dependían de él. De diseño sencillo y uso profundo, constaba de 5 partes. El uso, el tablero del hogar, el bloque de apoyo, un poco de yesca y, por supuesto, el arco. Nada de esto requería metal, solo madera seca, cuerdas y manos que sabían lo que hacían. Así es como funcionó. El uso, un palo recto de largo de un dedo, se presionaba verticalmente sobre el tablero del hogar. Un trozo plano de madera blanda con una muesca tallada. El arco, tensado con una cuerda, estaba enrollado alrededor del uso. Una mano sujetaba el arco, mientras que la otra presionaba el uso utilizando una piedra o un bloque que contenía huesos. Luego vino el ritmo. De ida y vuelta, de ida y vuelta. El arco hizo girar el uso. El uso rozó el hogar. El humo se enroscó. El polvo se volvió negro. Y si todo se hacía correctamente, si la velocidad era constante y la presión firme, ese polvo ennegrecido se encendería, formando una pequeña brasa brillante, un destello de calor nacido nada más que de madera y determinación. Pero crear fuego de esta manera no era solo una cuestión de mecánica. Se trataba de conocer tus materiales. Diferentes tipos de madera producen diferentes resultados. Si fueran demasiado fuertes, no generarían suficiente fricción.
Si son demasiado blandas se desmoronarán. El sauce y el saúco eran opciones populares para el hogar. Para el taladro se solían utilizar madera de avellano o de huso. Las cuerdas podían provenir de fibras animales, de fibras vegetales retorcidas o incluso de cuero crudo. Cada parte importaba en los pueblos y puestos de avanzada medievales, el taladro de arco era a menudo el último recurso. El pedernal y el acero eran objetos muy preciados, pero no siempre estaban disponibles, especialmente para los pobres. Así, el taladro de arco se transmitió como una reliquia familiar, no la herramienta en sí, sino el conocimiento. Los niños lo aprendieron junto al fuego que ayudaron a encender. Los viajeros llevaban trozos de madera seca envueltos en tela, sabiendo que si llegaban las lluvias, podría ser difícil encontrar la madera adecuada. Hoy en día, el ejercicio con arco suele considerarse una novedad en los cursos de supervivencia. Pero en verdad, es una de las expresiones más puras del bushcraft, creando fuego sin químicos, chispas ni atajos. Requiere paciencia, conciencia y respeto por los materiales. Y a cambio, ofrece lo que todo superviviente más necesita. Porque una vez que tienes fuego, todo lo demás cambia. Una noche fría se vuelve soportable. Una comida cruda se vuelve nutritiva. Y el miedo que una vez se coló con la oscuridad, se desvanece en la luz de algo que hiciste con tus propias manos. Trípode plegable de madera, rejilla para cocinar y ahumar. Antes de las estufas de hierro fundido o las parrillas de acero, la gente medieval tenía que confiar en herramientas que se podían construir. Descompuesto y reconstruido nuevamente sobre fuego en el bosque o en movimiento. Uno de los más sencillos y fiables entre ellos era el trípode plegable de madera. A primera vista no parece gran cosa. Solo 3 postes, algunas muescas y un trozo de cuerda. Pero con eso, obtienes un marco versátil que puede cocinar tu comida, hervir tu agua, ahumar tu carne e incluso secar tu ropa en el corazón de la naturaleza. Construir uno fue sencillo. Se cortaron y podaron 3 ramas rectas y robustas, generalmente a la altura de los hombros. Cada uno de ellos tenía una muesca o punta afilada en un extremo y estaban atados en la parte superior mediante cuerdas fuertes, enredaderas o tiras de cuero crudo. Una vez extendido, el trípode quedó firmemente sobre el fuego. Y de su centro se podía colgar cualquier cosa. Una olla de barro, una tetera de metal, un trozo de carne o incluso una cesta tejida con hierbas o pescado. Pero la magia del trípode no estaba solo en la cocina. También servía como ahumadero, una herramienta esencial en un mundo sin refrigeración. Una vez capturada y limpia la presa, se colgaban tiras de carne de barras transversales colocadas sobre los hombros del trípode. Un fuego lento y humeante debajo, generalmente alimentado por madera húmeda, hierbas o musgo, enviaba humo que secaba y conservaba la carne durante horas o días. Era una de las pocas formas de mantener los alimentos comestibles durante el invierno, la guerra o los viajes. En las regiones costeras o boscosas, la gente añadía listones horizontales y rejillas entre las patas, creando ahumadores improvisados o estantes de secado. Pescado, setas, raíces, todo lo que podía echarse a perder tenía una segunda vida gracias al humo y al flujo de aire. El trípode se podía montar en minutos, desmontar en segundos y volver a utilizar donde fuera necesario. No se oxidaba, no se deformaba y si se rompía, hacías otro. Esta simplicidad era clave en un mundo medieval donde el tiempo y los materiales eran siempre limitados. No se necesitaban clavos, metal ni herramientas más allá de un hacha y un poco de habilidad. No necesitaba ser fuerte, solo inteligente. Y como se pliega, puede viajar contigo. Ya sea que estuviera moviendo un campamento, siguiendo una manada o simplemente buscando un mejor refugio después de una tormenta, los artesanos modernos del bosque todavía usan el trípode de madera por las mismas razones. Es eficiente, sostenible y infinitamente adaptable. Añade una cadena colgante y conseguirás un toque moderno. Cambia la madera por bambú o abedul y podrás adaptarte a diferentes entornos. ¿Quieres ser ultra primitivo? Utilice fibra vegetal retorcida o corteza como cuerda. Pero la esencia sigue siendo la misma. Fuego abajo, supervivencia arriba.
En cada época, el trípode nos recuerda que las mejores herramientas no siempre se compran. Están construidos a partir de ramas recolectadas y cuerdas quemadas. La gente medieval creó una cocina, un ahumadero y un sistema de supervivencia que todavía funciona hoy en día. Porque cuando tu refugio es la naturaleza y tu despensa es lo que has pescado, cada palo cuenta. Antes de que el almacenamiento en frío fuera siquiera un concepto, ya existía el ingenio. La gente medieval sabía que conservar los alimentos no era una cuestión de tecnología. Se trataba de temperatura, flujo de aire y trucos probados con el tiempo que se transmitían de un invierno hambriento al siguiente. Así construyeron los primeros refrigeradores con arcilla y transformaron simples agujeros en el suelo en despensas que salvaban vidas. El refrigerador de olla de barro, a veces llamado hoyo yacir, se basaba en un principio básico, el enfriamiento por evaporación. 2 ollas de barro, una en lugar de la otra, con el espacio entre ellas lleno de arena húmeda. A medida que el agua se evaporaba a través de la olla exterior porosa, alejaba el calor de la cámara interior y bajaba la temperatura en su interior. Colóquelo a la sombra, manténgalo húmedo y obtendrá un recipiente sorprendentemente genial. Suficiente para conservar la leche, las verduras e incluso los restos de guiso durante más días de los que permitiría el aire libre. Suena a magia, pero es física simple. En las ciudades medievales, estos enfriadores de arcilla se utilizaban tanto en los mercados como en los hogares. Los agricultores conservaban el queso o la mantequilla frescos en los días cálidos. Los herbolarios almacenaban picus e infusiones. Los pescaderos conservaban su pesca fresca hasta que pudiera ser salada o cocinada. No necesitabas ni río ni nieve. Solo necesitabas arcilla, agua y la sabiduría para usar ambas, ¿verdad? Pero cuando llegaba el invierno, o cuando era necesario almacenar cosas para un largo viaje, la estrategia pasaba a ser subterránea. Los vendedores de raíces y los pozos de almacenamiento eran tan antiguos como la agricultura misma. Los campesinos los cavaban cerca de la casa o el granero, cubriendo las paredes con paja, piedra o madera. Estos pozos aprovechaban la temperatura estable de la tierra, manteniendo los alimentos frescos en verano y por encima del punto de congelación en invierno. Era un refrigerador natural alimentado por el propio planeta. En su interior se almacenaban tubérculos como nabos, chiribías y zanahorias. Las cabezas de col estaban envueltas en tela. Las manzanas se colocaron en capas de paja. Aquí también se almacenaban carnes ahumadas o cereales, protegidos de los roedores mediante tapas selladas o estantes elevados. La clave fue el control de la humedad. Demasiado seco y comida arrugada. Demasiado húmedo y se pudrió. Así, los aldeanos aprendieron a equilibrar el flujo de aire y el aislamiento. Pozos de ventilación, estratificación de materiales e incluso colocación de carbón para absorber olores. Algunas comunidades cavaron estos pozos debajo de las casas, manteniendo la comida literalmente debajo de sus pies. Otros compartían pozos de almacenamiento comunitarios más grandes que se revisaban a diario durante los meses de escasez. En cualquier caso, el mensaje fue claro. No desperdicies nada. Almacena todo porque nunca sabes cuándo puede fallar la siguiente cosecha. Hoy en día, mientras la sociedad moderna enfrenta costos energéticos crecientes y sistemas inestables, estas técnicas antiguas están regresando. Los agricultores que viven fuera de la red eléctrica construyen refrigeradores con ollas de barro para conservar alimentos frescos en climas desérticos. Los supervivientes cavan hoyos para raíces en refugios forestales, y quienes buscan vivir más cerca de la tierra están descubriendo que la refrigeración no necesita estar conectada a una pared. Simplemente tiene que funcionar. Y en la tranquila oscuridad de un pozo bien cavado o en las húmedas paredes de una olla hecha a mano, la sabiduría medieval susurra de nuevo, la tierra guardará tu alimento si sabes cómo pedírselo. Clavijas para refugios de bushcraft y técnicas de fijación. El refugio no era una estructura. Era una habilidad. En el mundo medieval no siempre se podía contar con muros. Ya sea para herir al ganado, viajar entre aldeas o escapar de regiones devastadas por la guerra, la gente necesitaba construir con lo que el bosque les ofrecía. Y con solo un hacha, una cuerda y buen ojo para la madera, pudieron hacerlo.
El secreto, clavijas y ataduras. Olvídese de clavos o sujetadores metálicos. La mayoría de los campesinos no podían permitírselos. En lugar de ello, utilizaron clavijas de madera afiladas, ramas partidas y fibras retorcidas para crear estructuras fuertes y estables que pudieran soportar la lluvia, el viento y la nieve. No se trataba simplemente de bushcraft. Era una arquitectura adaptada a la supervivencia. Todo empezó con el marco. Se cortaban 3 o 4 ramas gruesas de árboles de madera dura, roble, fresno o avellano, y se clavaban en el suelo. Estos formaron los puestos principales. Entre ellos se sujetaban vigas transversales, aseguradas con ataduras hechas con tiras de corteza retorcida, cuerdas de ortiga o incluso seno animal. Las uniones se reforzaron con clavijas de madera afiladas a mano y martilladas a través de agujeros pretallados. Esto proporcionó estabilidad sin depender de clavos o pegamento. Luego vino el techo. Las ramas se tejían entre las vigas para formar un entramado. Sobre esto se añadieron capas de corteza, hojas o paja para aislar e impermeabilizar. En las estaciones más frías, se cubría con barro o musgo los huecos. Un buen constructor sabía cómo inclinar el techo para que escurriera el agua, cómo elevar el piso con troncos y cómo ventilar el humo de un pequeño incendio interno. Nada de esto requirió una sola pieza de hierro. Era un sistema basado enteramente en el conocimiento. Sobre cómo partir madera sin quebrarla, cómo pelar fibras para hacer cuerdas, cómo encontrar árboles que se doblen en lugar de romperse. Se enseñaba con el ejemplo, se transmitía de padres a hijos, no se escribía, sino que se recordaba en las manos y en la memoria muscular. Algunos pabellones de caza y refugios de campaña medievales permanecieron en pie durante temporadas sin ser reparados. Otros fueron desmantelados y reconstruidos a medida que la gente se desplazaba según las estaciones o la caza. La técnica era flexible, escalable y sorprendentemente resistente, especialmente cuando el tiempo y el clima no permitieron estructuras más permanentes. Hoy en día, los expertos en bushcraft utilizan los mismos métodos para construir refugios fuera de la red, campamentos de emergencia o incluso cabañas completas.